¿No hay un versículo en la palabra de Dios que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón? Porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Cuando el Señor te habla, y el Señor sabe cómo hablarnos a todos y a cada uno de nosotros. Qué interesante, tal vez ustedes no son conscientes de esto, pero cuando alguien termina de compartir, hay personas que a veces se te acercan y te dicen: hoy la palabra fue toda para mí. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero esa persona, esa hermana no sabe que hace 5 minutos otra persona y otro hermano y otro y otro y otro dijo exactamente lo mismo. Hoy toda la palabra, toda la predicación fue para mí. Y es que la palabra es viva y es eficaz, y cada vez que la abrimos, Dios nos habla y nos transmite su mensaje y su voluntad a nuestras vidas. Por eso, si hoy el Señor habla en alguna área de tu vida, no endurezcas tu corazón. Ríndete al Señor y dile: Señor, como dijo su siervo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. En el Antiguo Testamento hubieron muchos momentos en los que Dios habló, muchos momentos en los que Dios quiso tener comunión con el hombre. Algunos respondieron afirmativamente a la voz de Dios y otros la ignoraron. Por ejemplo, el primer hombre que oyó la voz de Dios, ¿saben quién fue? ¿Quién fue el primer hombre que oyó la voz de Dios? Adán. Adán, ¿dónde estás? Adán se escondía de Dios. ¿Hay acaso algún lugar en la tierra o fuera de la tierra en el que nos podamos esconder de Dios? ¿Hay algún lugar donde Dios no nos vea y no nos alcance su mirada? Adán creía que se podía ocultar, que se podía esconder de Dios. ¿Y por qué lo hacía? Dice: porque oí tu voz y tuve miedo. Pero tuvo miedo porque había pecado. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y donde hay temor es porque hay desorden y porque algo malo se ha hecho. Y entonces tu conciencia te redarguye, te sientes mal, te sientes aludido cuando Dios habla por su palabra. Y entonces Adán, en vez de caer postrado de rodillas ante la presencia de su Creador, prefirió huir, prefirió esconderse, ocultarse dentro de un árbol. Y la Biblia dice que Dios lo llamó y lo llamó y lo llamó. Qué tremendo. Recuerdo también la voz de Dios hablando una noche, pero el sacerdote Elí estaba, el hombre, tan mayor y tan sordo espiritualmente hablando, que dice la Biblia que cuando aquel niñito, aquel jovencito llamado Samuel se metía en su aposento y le decía: dime, Señor, ¿me has llamado? Y Elí le decía: no, hijo, yo no te he llamado, ve, acuéstate tranquilo. Y en varias ocasiones volví a oír: Samuel, Samuel. Finalmente, por fin, el sacerdote Elí volvió en sí y le dijo: si te vuelve a oír, si vuelves a oír esa voz llamándote por tu nombre, dile: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Y era nada más y nada menos que la voz de Dios. El sacerdote Elí era el sacerdote de Dios, pero no conocía la voz de Dios, no conocía la palabra de Dios. Y así terminó sus días, él y sus hijos, ¿verdad? Sin embargo, Samuel escuchó la voz de Dios en la oscuridad de la noche y oyó un mensaje tremendo que al día siguiente casi que le da miedo, le da temor decírselo al sacerdote Elí. Pero él aprendió a oír la palabra de Dios porque tenía una actitud maravillosa en su vida que nosotros también tenemos que tener. ¿Y sabéis cuál es? Que no dejaba caer a tierra ni una sola palabra del Señor. En otras palabras, aprovechaba toda oportunidad que se le presentara para aprender. Aprovechaba cada oportunidad para servir. Aprovechaba cada oportunidad para oír la voz de Dios y aprender algo más de Él y poder servir mucho mejor al Señor que lo llamaba. Es interesante notar que la voz de Dios también se oyó en el Nuevo Testamento. Sí, la voz audible de Dios. Cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y allí estaba el Señor Jesucristo siendo bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. La voz de Dios se oyó, indicando, señalando con su dedo que ese era su Hijo amado, en el cual depositaba toda su confianza y su palabra. Pero pocos, o tal vez ninguno, oyó la voz de Dios como algunos la oyeron allí.
Y más tarde se volvió a oír también la voz de Dios, pero dice que algunos pensaban que fue la voz de un trueno. ¡Qué torpeza espiritual! Cuando Dios nos habla y no somos capaces de discernir, diferenciar la voz de Dios de otras voces. Estamos constantemente rodeados de voces, de sonidos, de coches, de sirenas, de emisoras de radio, de televisión, de gente, de niños que salen por la calle corriendo. Estamos constantemente rodeados de sonidos, pero en medio de este montón de sonidos y de voces, aprendamos a oír la voz de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que un día Dios le dijo a su siervo Abraham: vas a ser padre de multitudes y necesitas a partir de hoy dar un paso de fe. No has sentido nada, pero has recibido una promesa y tienes que mantenerte firme en esa palabra, en esa promesa que yo te he dado, de que te daré a ti y a tu descendencia una tierra, y todas las personas que en esa tierra te bendigan serán bendecidas, y todas las personas que te maldigan por el hecho de haber recibido como herencia esa tierra también serán de alguna manera u otra maldecidas. Y necesitas dar un paso de fe cambiándote tu nombre. Tienen que comenzar a conocerte como padre de naciones, como padre de multitudes. Ya sé que no tienes ni un solo hijo. Ya sé que tu esposa es anciana y estéril. Y ya sé que tú también eres muy anciano. Pero tienes que alimentar tu fe cambiándote el nombre. Porque cada vez que te llamen Abraham, Abraham, te estarán recordando la promesa que yo un día te di. Y Abraham, en fe, sin tener ninguna evidencia de nada, se cambia el nombre y el Señor lo honra y lo bendice. Y en cierto sentido, todos somos hijos de Abraham. Amén, hermanos. Esa promesa fue tan amplia que hasta el día de hoy vemos a los hijos de Abraham por todas las naciones de la tierra, porque oyó la voz de Dios. A veces Dios nos da promesas y se nos ensancha el corazón y se nos llena la boca de risa por promesas maravillosas que además vemos que se cumplen. Pero repito, a veces también el Señor guarda un silencio o nos da una palabra o una instrucción o una guía contraria a nuestra voluntad. Pero hemos descubierto también con los años y con la experiencia que la voluntad de nuestro Dios es buena, santa, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén?